traigas con bien, Padre bendito, y les bendiga sus pasos, Padre celestial. Así también queremos poner en tus manos, Padre celestial, la lectura de la ley tuya, Padre bendito, que damos lectura, Padre bendito, sábado tras sábado, Padre celestial, no por hacerlo solamente repetitivo, Padre celestial, sino para que recordarnos, Padre bendito, que estos son los 10 mandamientos, Padre celestial, que tú has dejado, Padre celestial, que han regido, Padre, la humanidad desde el principio, Padre bendito, y que es necesario que nosotros los guardemos, Padre celestial, para poder guardar tu nombre, Padre bendito, y también, Padre celestial, ser de aquella luz, Padre bendito, delante de aquellas gentes, Padre celestial, que están en el mundo, Padre bendito, porque tus 10 mandamientos, Padre celestial, dan vida, Padre bendito, y dan paz, Padre celestial, a nuestros corazones, Padre bendito, que es lo que tú quieres, Padre celestial, para la humanidad, Padre bendito. Lamentablemente no todo el mundo, Padre celestial, acepta, Padre bendito, tu palabra, Padre celestial. En tus manos, Padre bendito, queremos poner esta lectura también, Padre celestial, pidiéndote que nos ayudes a perfeccionarnos día a día, Padre celestial. En el nombre de Dios amado Jesucristo, nos depositamos en tus manos, Padre, haciéndolo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Voy a leer los primeros 2 versículos, del versículo 13 en adelante. Todos juntos vamos a dar lectura y en cada uno de los mandamientos vamos a decir también un amén. Cuando estén ahí, hermanos, me dicen un amén. 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 Dice así la palabra de nuestro Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Primer mandamiento: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Segundo: No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Tercero: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. Amén. Cuarto: Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Quinto: Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Sexto: No matarás. Amén. Séptimo: No cometerás adulterio. Amén. Octavo: No hurtarás. Amén. Noveno: No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. Décimo: No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
Bien, hermanos, esta es la ley de nuestro Dios. Vamos a entonar, hermanos, un himno que se encuentra en el número 30 de nuestros himnarios. Número 30 de nuestros himnarios, que tiene por título Por la mañana, oh Señor. A que abramos nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos 14 al 52. Hechos capítulo 13, versículos 14 al 52, hermanos, vamos a leerlos alternadamente. Voy a leer el versículo número 14, ustedes el versículo número 15, y así sucesivamente hasta reunirnos en el versículo número 52. Cuando estén listos, hermanos, también me dicen un amén. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado, sentáronse. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas. Y después, como por 450 años, dióles jueces hasta el profeta Samuel.
Y entonces demandaron reyes, y él les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado a aquel, levantóles por rey a David, el que dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Jesse, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de este, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Predicando Juan delante de la faz de su venida de bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas como Juan cumpliese su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno, cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salud. Porque los que habitan en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a éste, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándole, las cumplieron. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son testigos del pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. quien le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Así lo dijo: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro lugar: no permitas que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió y fue juntado con sus padres y vio corrupción. Mas aquel que Dios levantó no vio corrupción. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os es anunciada remisión de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y entonteceos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia.
Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. Ellos entonces, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio. Todos juntos. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, esta es la lectura que vamos a tener en la escuela que vamos a estudiar en el día de hoy, que tiene por título Pablo en Antioquía y Pisidia. Que, hermanos, vamos a entonar un himno más para darle lugar a nuestro hermano diácono que va a traer esta hermosa escuela. Número 171 de nuestros himnarios, que tiene por título Más santidad dame. Número 171, Más santidad dame. Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más ven mi maestro, más consagración. Hacer esta oración para poner en manos de nuestro Dios a nuestro hermano diácono, que va a estar a cargo de la escuela en esta mañana. Así que a todo aquel que pueda hacer esta oración de rodillas, los voy a invitar, hermanos, a que doblemos nuestras rodillas delante de nuestro Dios. Y a todos los pequeñitos también que pasen para hacer esta oración también por ellos que van a tener su escuela. Bendito buen Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Padre bendito, nuevamente Padre Celestial, nos hallamos aquí reunidos, Padre bendito, invocando tu santo nombre, Padre Celestial, pidiéndote, Padre bendito, en esta ocasión, Padre Celestial, con nuestro hermano diácono, Padre bendito, a quien has elegido, Padre Celestial, y a quien has puesto en su corazón, Padre Celestial, todo lo que ha de hablar, Padre bendito, a tu pueblo en esta mañana, Padre Celestial, a través de esta escuela, Padre bendito, que vamos a estudiar, Padre bendito. Te pedimos, Padre Celestial, que tú le llenes de sabiduría, de conocimiento a nuestro hermano, le llenes de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, para que él hable con confianza, Padre bendito, lo que ha de ser aprendido, Padre bendito, en esta mañana, Padre. Te pedimos por nosotros que vamos a escuchar tu palabra, Padre, que nos permitas, Padre Celestial, tener un corazón blando, Padre bendito, tener nuestros oídos de nuestro
corazón abiertos, Padre bendito, dispuestos, Padre celestial, a aprender en esta mañana, Padre. También por nuestros pequeñitos que van a tener su escuela también, Padre, que tú seas con ellos, Padre, que les llenes de inquietud, Padre bendito. Y a nuestra maestra, Padre celestial, que tú también le des, Padre bendito, paciencia para con ellos y sabiduría para que ella pueda instruirlos, Padre bendito, en esta mañana, Padre. En tus manos queremos encomendarnos, Padre, haciéndolo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, así como estamos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano diácono Odoniel Cortés. La iglesia de Dios pasa a vosotros. A vos pasen. Tengan la bondad de acomodarse, hermanos, gracias. Tenemos en esta mañana una lección muy importante. Y es importante esta lección porque con esta lección nosotros estamos viendo, en este cuadernillo estamos viendo nosotros lo que es el trayecto, todo lo que es el recorrido por una parte de nuestra historia. La Iglesia de Dios no reconoce ningún otro fundador sino que el Señor Jesús. Por lo tanto, a partir de que Él funda su iglesia, todo lo que sucede después viene a ser parte de nuestra historia y cómo han sucedido las cosas hasta que lleguemos aquí. Nos habla esta hermosa lección de esta mañana, de esta parte, de estos acontecimientos que se llevaron a cabo en aquel tiempo. Lleva por título esta lección Pablo en Antioquía y Pisidia. Muchos de estos nombres van a ser nuevos para nosotros, pero le garantizo que le va a ser muy útil ir viendo lo que sucede en cada lugar. Ya en lo que hemos abarcado hasta hoy, hasta esta lección, todo lo que hemos abarcado hasta acá, por lo menos en un punto nosotros hemos podido ver lo que sucede en esta congregación de Antioquía, cómo es de que fue fundada, por quiénes fueron a predicar primero el evangelio de allí, quiénes fueron a apoyar, a reforzar, quiénes fueron los que se quedaron y trabajaron allí, quiénes estuvieron al pendiente de allí, todo lo que sucedía, cómo salía el apóstol Pablo a partir de esa congregación y era el lugar en donde a él regresaba. Entonces también todos los viajes de Pablo nosotros vemos que tienen como punto de partida esta congregación de Antioquía y ahí es donde terminan también. Entonces podemos nosotros ir aprendiendo de esta nuestra historia. Leíamos aquí en Hechos capítulo 13, nuestra lectura principal, que leíamos de aquí desde el verso 14 hasta el verso 52, todo lo que sucedió y cómo es de que se desarrollaron las cosas cuando llegan ellos a ese lugar, como nos dice aquí el verso 14, a Antioquía de Pisidia. Vamos a ver en el desarrollo de esta lección que hay dos Antioquías y que necesitamos nosotros ver de cuál estamos nosotros aquí hablando. Entonces ahí está, dice el verso 14: y pasando ellos de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entrando en la sinagoga un día de sábado sentáronse, ¿sí? Y a partir de ahí comienza. Vemos en este relato que ellos llegan a este lugar, como era su hábito de ellos entraban, primeramente iban a buscar en cualquier lugar en donde ellos se presentaban, ellos siempre buscaban, siempre entrar a las sinagogas, porque como lo decíamos anteriormente, posiblemente ahora nosotros veamos como que
como que lo que es la iglesia de Dios y lo que es el judaísmo, como que son polos opuestos, como que no hay nada de relación entre nosotros, pero es una idea que se trabaja desde lo que es la contaminación del paganismo, porque refiriéndome a los que practicaban y vivían y persistían en el paganismo, sí miraban esto como algo muy opuesto, y llega la contaminación, como les mencionaba. Contaminación, ¿por qué sentido? Bueno, pues vemos que a partir de Constantino el Grande se finge lo que es una conversión y manipula todo lo que es hasta ese entonces un cristianismo puro, un cristianismo sin contaminar. Pues todo lo que es de Dios y que lo toca el hombre tiende a contaminarlo, tiende a cambiarlo para mal, porque tal y cual como Dios hace las cosas, no tiene necesidad de alteración ni de actualización ni nada. Pero entonces, a raíz de esto, se comienzan a adoptar costumbres en el pseudo cristianismo, en lo que es el cristianismo falso. Se comienzan a adoptar costumbres que tienen su raíz en el paganismo. Entonces ya lo que es el cristianismo y el judaísmo comienzan a verse como polos opuestos, pero en este tiempo no era así. En el primer siglo no era así. En el primer siglo se consideraba el cristianismo una secta. Bueno, los que no eran parte de lo que era la iglesia lo consideraban una secta del judaísmo, ¿sí? Porque hablaban de ellos como los galileos, hablaban de ellos como los cristianos, les llamaron primeramente en Antioquía, pero las diferencias podían ser contadas, ¿sí? Porque entre muchas otras no había discusión alguna, nunca hubo una discusión, porque se quiere insinuar y se quiere decir como que la iglesia comenzó en el primer siglo. En el pseudocristianismo se comienza a decir que es el que le perdieron el valor al sábado, que ya no guardaban el sábado, pero eso no es verdad. Nunca hubo discusión entre los judíos y la iglesia a causa del sábado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no había discusión? Es que había un consenso completo, ¿sí? Tanto una parte como la otra estaban de acuerdo. Nunca hubo discusión en cuanto a la ley de la alimentación, ¿sí? Nunca hubo discusión en cuanto a los profetas de Dios, ninguna cosa. Entonces, naturalmente Pablo y los que colaboraban con él en esta ocasión, Bernabé, era natural que al primer lugar a donde ellos llegaran, por instrucción también del Señor Jesús, era ir primero con los judíos, ¿sí? Así les fue instruido. Ellos sabían que el Señor Jesús, él mismo comenzó predicando. Él decía: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y la misma instrucción se la transmitió a los 70 y a sus 12 discípulos, a todos, así los fue instruyendo, que en donde quiera que fueran, primero fueran con los judíos, y ellos así lo practicaban, mientras estuviera esa gracia abierta para los judíos. Entonces aquí nosotros vemos cómo se va extendiendo ya la predicación del Evangelio hacia los gentiles también, porque ese era el próximo paso. Si los judíos no recibían el Evangelio, entonces ellos tenían, por orden de la Escritura, ahorita lo vamos a ver, ya lo leímos allí, cuando ellos les explican que algunos rechazaron el Evangelio y no quisieron, muchos de ellos movidos por celo, muchos de ellos por ver que se relacionaban con los gentiles, ya los desechaban, los veían como que era ya algo indebido, era costumbre. El mismo Pedro traía esa costumbre hasta que por visión se le corrige eso. Nuestro Dios se lo demuestra en Hechos 11, que no debe de ser así. Hechos 10 y 11, cuando habla de la conversión de Cornelio. Pero los judíos así es como estaban mentalizados, y muchos de ellos por causa de esto desecharon el Evangelio, pero no fueron todos,
¿sí? Vemos ahí en el verso 43 que dice que despedida de la congregación muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos. ¿Quiénes son esos religiosos prosélitos? ¿Qué significa eso? Religiosos prosélitos. Prosélito significa convertido al judaísmo, ¿sí? Entonces estos eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Esos eran los prosélitos, ¿sí? Entonces muchos de ellos que hicieron que la transición de ellos fue del gentilismo al judaísmo, porque fue lo que conocieron primero, era lo que ellos conocieron, se convierten al judaísmo, y de allí se convierten a lo que es al Señor Jesús, a lo que es bien ser parte de la iglesia. Entonces pasan por esa transición, ¿sí? Pero vamos a ver, hermanos, esto que sucede aquí en Pablo, en Antioquía y Pisidia. Vamos a pasar a lo que es el verso para memorizar. Ya analizamos el título, ya analizamos un poquito, repasando lo que es la lectura principal. Vamos a entrar nuevamente en más profundidad, porque todas las preguntas se tratan exclusivamente de esta lectura de Hechos capítulo 13, del verso 14 al verso 52. Pero vamos a analizarlo, hermanos. Vamos a leer, le invito que me ayude a leer el verso para memorizar. Vamos a leerlo desde nuestros cuadernillos 2 veces, con su cita, y después vamos a dar un par de minutos por si usted se esforzó en aprenderlo. Es un verso relativamente pequeño y fácil de aprender, y muy útil, porque a este podemos llegar a citar para defender lo que es el día del reposo de nuestro Dios. Amén, hermanos, ¿estamos ahí? Amén. Leamos. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, verso 44. Amén. Otra vez. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, verso 44. Amén. Vamos a lugares, amados hermanos, tengan la bondad, gracias. Hechos 13, 44. Una cita muy importante. Hechos 13, 44. ¿Por qué es importante Hechos 13, 44? Porque muchas personas van a insinuar y decir que los discípulos iban a las sinagogas en día de sábado por causa de los judíos, ¿sí? A pesar de que la Escritura dice que la costumbre del Señor Jesús, ¿cuál era? ¿Reunirse qué día? Sábado. Esa era su costumbre. No cambió su costumbre. Nunca dice en la Escritura que haya cambiado su costumbre. Entonces también vemos que los discípulos siguen manteniendo esa costumbre. Es lo que ellos aprendieron del judaísmo, y nunca hubo ninguna cosa que Dios demandara, que Dios pidiera, que había necesidad de cambiar, ¿sí? Entonces, pero se va a insinuar y se va a decir que es por causa de los judíos que ellos estaban presentes en el día del sábado. Bueno, veamos esa parte, analicemos un poquito esa parte, porque es interesante ver que dice el verso 42, aquí en este Hechos 13, dice el verso 42, y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos. Estamos haciendo esa propuesta de que posiblemente se hayan reunido en día de sábado por causa de los judíos. Sin embargo, dice, los gentiles. Ahora, nos pasamos a los gentiles. Ya la lectura nos ha puesto nuestra atención sobre los gentiles. Ahora, los gentiles y el día del sábado, el séptimo día de la semana, ¿había una relación? ¿Había algo que ellos los ligara espiritualmente a ese día? Entre los gentiles y el sábado no había ninguna cosa que ligara a los gentiles con el día del sábado, sino más bien su ligadura espiritual de ellos, de los gentiles, practicando el gentilismo, practicando el paganismo, estaban ligados espiritualmente ¿a cuál día de la semana? Al primero. Ese era el día que ellos miraban como el día de la adoración, siendo muchos de ellos adoradores del sol y en todas sus
manifestaciones que ellos tenían en sus ídolos. Ahora, los gentiles no guardaban el sábado, a eso es a lo que vamos, ¿sí? Y están insinuando que los discípulos no guardaban el sábado. Eso significa que si sacamos de la ecuación a los judíos, según a lo que algunas personas dicen, no debería de entrar ya el día del sábado. Ya podría ser cualquier otro día de la semana, principalmente el primero, porque es el día que han aceptado y han desechado el séptimo día de la semana. Pero vamos a ver lo que dice aquí. Los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. ¿Cuál día fue el seleccionado? El sábado. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y luego vamos al verso para memorizar, el 44, que nos dice que el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Cuando dice toda la ciudad, ¿a quién se refiere? Gentiles. Gentiles se reunieron con los discípulos, ¿en qué día? Sábado. Eso nos confirma que los discípulos del Señor Jesús, ¿cuál día guardaban? El sábado. Ese es el que guardaban ellos, ¿sí? Eso es muy útil, por eso es muy importante este verso para memorizar. Bien, hermanos, ¿quién ha logrado aprender este verso para memorizar, que desee recitarlo? Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, verso 44. Amén. Dice, y el sábado siguiente se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, verso 44. Amén. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, verso 44. Amén. Dice, el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Hechos 13, 44. Dice Hechos 13, 44, y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Amén. Dice, y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 13, 44. Amén. Amén. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 13, 44. Amén. Mire qué importante, hermanos, esta lección. Que en este relato nosotros vemos cómo había una gran importancia por el día séptimo de la semana, y esta es una de muchas enseñanzas, hermanos, que inmediatamente los gentiles comienzan a aprender acerca de los discípulos, ¿sí? En la predicación del Evangelio no habían ellos omitido, no habían extraído lo que es el día del reposo, sino que lo seguían guardando. Sabían ellos que desde el principio de la creación se viene guardando. Entonces, que desde el primer sábado en existencia hay una bendición sobre él, y que todo por los milenios ha venido el pueblo de Dios guardándolo. Es una de las muchas enseñanzas que inmediatamente ellos pudieron absorber de ahí, ¿sí? Y aprendieron todas estas cosas. Bien, tenemos aquí en el prólogo, hermanos, 4 párrafos, así es de que vamos a entrar en lo que es la lectura del prólogo para entrar en profundidad en lo que es nuestro tema hoy en esta mañana. 4 voluntarios, hermanos, para leer. En el prólogo Amén. dice, es difícil para nosotros calcular el peligro físico al cual Pablo fue constantemente expuesto. En su segunda epístola a los Corintios escribió,
En caminos muchas veces peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre los falsos hermanos. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 26. Amén. Amén. Mire que el apóstol Pablo está diciendo algo porque siempre, y esta regla nunca va a cambiar, siempre de que la palabra de Dios se lea con un prejuicio, siempre que se lea con un prejuicio ya premeditado, es decir, carnalmente, cuando carnalmente se lee la palabra de Dios, no se absorbe lo que verdaderamente nos está queriendo enseñar. Bueno, será, si uno piensa carnalmente, lo que el apóstol Pablo quería es que todo el mundo lo halagara, lo tuviera consentido, si es lo que está queriendo hacer Pablo o no. ¿O qué es lo que está queriendo hacer Pablo? Concientizarlos, hacerles ver, porque es muy fácil estar viviendo en la ciudad de Corinto, ser una persona que ya está cómoda, que está sentada, que prácticamente lo único que tiene que hacer es escribir una carta, hermano Pablo, venga a visitarnos cuando tenga oportunidad. Es muy fácil hacer eso. Y después teniendo al hermano Pablo haciendo todos estos esfuerzos desde allí, desde la comodidad, estar críticas y críticas y críticas. Entonces Pablo ve necesario decirles, miren hermanos, lo que nosotros estamos haciendo no es cosa liviana, no es cosa ligera, no es cosa para subestimarse. No está bien, estén ustedes conscientes. En caminos muchas veces, en peligros de ríos. Y les comienza a dar la cita de todo lo que él tenía que vivir y sufrir. Peligros de ladrones. ¿Será que se estaba imaginando solamente el apóstol Pablo? Que uno va, por decir, uno dice, puede ir uno a la Ciudad de México, cualquier otra, no es la única que tiene alto índice de crimen. Puede uno citar Los Ángeles, Sao Paulo, Brasil y muchas otras ciudades peligrosas. Pero está en una ciudad peligrosa y recorre la ciudad sin ningún contratiempo y uno dice, ¿cuántos peligros? Bueno, posiblemente uno vio, le platicaron, conoce algo, pero Pablo no está hablando en base a su imaginación o lo que le contaron. Pablo está hablando lo que vio. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación. ¿Le habían provocado algún tipo de peligro los de su nación, hermano? Sí. Habían ayunado con juramento de maldición a darle muerte. No iban a comer ni beber hasta que le dieran muerte. Y eso es los de su propia nación. Dice peligros de los gentiles. ¿Cuántas veces le quisieron causar mal a los gentiles también? Luego dice peligros en la ciudad. Porque pues en la ciudad hay muchos peligros. Peligros en el desierto, peligros en la mar. ¿Sí pasó Pablo peligros en la mar, no? Sí. ¿Pasó por tormentas? ¿Pasó por naufragios? Sí los pasó. Peligros entre los falsos. Hermano, eso también lo sufrió él. Él no se imaginaba estas cosas. Él les hablaba lo que él había vivido para que estuvieran conscientes y ser agradecidos de los esfuerzos que se hacían. Bien, siguiente párrafo, hermanos. Es posible que los ladrones que mencionan eran los que habitaban en Pisidia. En el tiempo de Pablo había salvajes viviendo en las montañas. Amén. Y había personas también en los caminos, en aquellos tiempos, los mercaderes se trasladaban a veces en caminos. Bueno, en realidad si los mercaderes viajaban por camino, había quienes querían interceptarlos en el camino. Y si veían personas que iban de viaje, también las interceptaban en el camino y también querían asaltarlos. Pero si viajaban por barco, también había quienes los interceptaban y querían quitarles lo que tenían. Entonces estos peligros en donde quiera los podía encontrar el apóstol Pablo, y nos cita aquí algo histórico que nos dice que en el tiempo de Pablo es posible que los ladrones que menciona allí eran los que habitaban en Pisidia. En el tiempo de Pablo había salvajes viviendo en las montañas, ¿sí? Personas que estaban personas agresivas, personas que recurrían a esto para subsistir. No es de que
fueran personas que no sabían, pobrecitos, que no tenían otra manera de vivir, no, sino que eran personas que habían ya dependido de estos malos hábitos. Bien, hermano, siguiente párrafo. Dice, en el mismo santuario de Dios, el templo de Jerusalén, tan pronto como su identidad se conocía, lo despojaban. Si alguien se metía para defenderlo, lo martirizaban hasta romper todos los huesos. Amén. Bueno, ¿será que sí hay evidencia bíblica de que las personas que servían a Dios correctamente corrían peligro aún en el templo? ¿Sí? ¿El Señor Jesús habló alguna vez acerca de un profeta que mataron entre el templo y el altar? Sí, había peligro para los que servían a nuestro Dios correctamente, aún en el templo, fíjense, hermanos, ya para correr peligro en el lugar en donde se adoraba y se servía a Dios, el lugar exclusivo para la adoración y el servicio a Dios, aún correr peligro allí, imagínense nada más. Aún saliendo de allí, al Señor Jesús también lo cuestionaron y le preguntaban y querían saber. La ira pues estaba apoderado de ellos, porque tira las mesas y les dice que el templo lo habían convertido en cueva de ladrones, y ellos demandaban saber con qué autoridad hacían estas cosas. Y si se detenían en hacerle alguna cosa, ¿por qué causa era? Por todos los que estaban alrededor. Por eso se detenían, pero ganas de causarle un daño, pues lo tenían. Y estamos hablando del Señor Jesús. Ahora, ¿qué podemos esperar de Pablo? ¿Qué podemos esperar de los demás hermanos? Bien, último párrafo, hermanos. Hoy podemos ir y hablar libremente, viajar no a pie ni en un barco de vela, sino en un cojín de hule y espuma. Cuando llegamos, podemos dormir sanos y salvos. Esta puede ser una razón de que no podemos transformar al mundo que está hundido en maldad. Amén. Gracias, hermana. Bien, mire, ¿qué pasaría? Muchas veces uno me quedo pensando, porque lo que uno en este tiempo considera un sacrificio, ¿qué opinaría el apóstol Pablo de nuestros llamados sacrificios? Ay, hermano, me desvelé un poquito, dormí 3 horas nada más. Y el apóstol Pablo nos diría, no es presunción, pero he pasado noches enteras en vela, ¿sí? Que nosotros dijéramos, en el viaje hacia acá, en el avión tuvimos turbulencia. Ay, qué sacrificio, qué mal me fue. ¿Qué opinaría Pablo de eso? Bueno, nosotros estábamos náufragos ahí a la mitad del mar. El barco se hundió, salimos nadando a la costa. Bueno, esas cosas sí son difíciles, imagínense nada más. Y nos dice aquí para que nosotros lo comparemos. Dice que pues, posiblemente por la comodidad de que uno vive hoy en estos días, pues uno tal vez no valore completamente lo que se hizo, lo que tuvo que pasar muchos siervos de Dios. Porque pensemos, hermanos, después de Pablo, después de todos, viene una persecución de 1260 años. Imagínense cuántos fieles siervos de Dios hubieron en ese tiempo. Solo nos podemos imaginar de qué calibre espiritual, digamos, de qué fuerza y fortaleza espiritual fueron esos siervos de Dios que vivieron y sostuvieron a la iglesia y la mantuvieron y hicieron verdaderos sacrificios por amor a Dios y por amor a su obra, al punto de que sacaron la tarea y nos llegó el evangelio hasta nuestras manos, para que nosotros solamente tengamos que mantenerlo, ¿sí? Entonces puede volver a suceder, y nos indica la palabra de Dios que así es como va a ser, que nuevamente va a haber peligros, nuevamente va a haber grandes sacrificios, nuevamente va el siervo de Dios a tener que poner en balanza y escoger entre las comodidades materiales o
en predicar el Evangelio, ¿sí? Porque esta era muchas veces la elección que tenían que hacer ellos, y no había duda en ellos, siempre escogían predicar el Evangelio, así fueran los sacrificios que ellos tuvieran que hacer. Bien, hermanos, vamos a pasar a lo que son las preguntas. Vamos a ver en estas preguntas, repasar todo lo que fue esta lectura que tuvimos en Hechos 13, del 14 al 52, y vamos a ir en estas, tenemos 10 preguntas, y vamos a ir analizando todo el trayecto de esta lectura para que nosotros extraigamos de ella lo que nuestros hermanos editores señalaron aquí. ¿Sí? ¿Estamos bien, hermanos? ¿Sí? ¿Pasamos a las preguntas? Amén. Bien, no tenemos 10, tenemos 11 preguntas. 11 preguntas, así es de que les tengo buenas noticias. Casi todos vamos a poder participar. Entonces, tomar una pregunta cada quien, y los que no alcancen, pues también pueden ayudar con las lecturas o ayudar a contestar también. Bien, hermanos, no llevo anotación, pero usted puede levantar su mano y pedir la pregunta que usted quiera. Preguntas del 1 al 11. Pregunta 9, muy bien. La 2. 6. 9, 2 y 6 ya no las tengo. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 y 11. No vamos a salir de esta lectura, todos nos vamos a concentrar aquí en esta lectura de Hechos 13. Y son poquitos versos, son fácil de contestar, así que anímese, vea, lea y ¿qué pregunta es esa? La 4. 4, muy bien. 1, 3, 5, 7, 8, 10 y 11. La 3 y la 5. 3 y 5. Pregunta 1 y después pregunta que 7, 8, 10 y 11. ¿Qué? La 11. 11, muy bien. La 1, La 1. ¿Cuáles me quedan, hermanos? 7, 8 y 10. 7, 8 y 10. 7. Bien. 8 y 10. 10. 10. Muy bien. Pregunta, ¿cuál nos queda? Pregunta 8. Sí. 8. Muy bien. No las llevo anotadas, hermanos, es que ayúdenme con eso, ayúdenme allí para usted recordar, estar al pendiente de cuando se llegue su pregunta. Vamos a ver, hermanos, vamos a entrar lo que es en la profundidad de una parte de nuestra historia, hermanos. Bien, pregunta número 1. Después de salir de Perge, ¿a dónde se fueron? Dice, y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entrando en la sinagoga un día de sábado, sentáronse. Entonces dice, después de salir de Perge, ¿a dónde se fueron? Dice la nota, la Antioquía de Pisidia no debe de confundirse con la Antioquía de Siria. Antioquía de Pisidia estaba al sur de Asia Menor, en Turquía. La Antioquía de Siria estaba al oriente de Asia Menor, junto al Mediterráneo, desde donde comenzaron. Actualmente estas Antioquías pertenecen a la provincia de Galacia, cerca de 3.600 pies sobre el nivel del mar. Amén. Entonces dice que fueron, después de salir de Perge, pues fueron a Antioquía de Pisidia. Entonces nada más la nota nos quiere que separemos las dos Antioquías, ¿verdad? Una Antioquía de Pisidia y la otra Antioquía de Siria. Gracias, hermano. Aquí en nuestro país, hermanos, en muchos otros lugares, yo creo que también es el mismo caso. Hay ciudades que tienen el mismo nombre, ¿sí? Por ejemplo, comienza usted a buscar en un mapa y pone la palabra Austin. La primera que va a salir es lo más común, la capital del estado de Texas, que es Austin.
Pero después de allí uno ve que muchos estados tienen su propio Austin, ¿sí? Hay unas que son pueblitos más pequeños, pero era el caso tal aquí como Antioquía, porque si uno lo lee así rápidamente uno puede decir, bueno, regresaron entonces a Antioquía de donde habían salido. No, pero esta es otra Antioquía. A la Antioquía que estamos leyendo aquí en el capítulo 14 es Antioquía de Pisidia. Por eso lo recalca así, para que sepamos que es otra Antioquía. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Ya vemos salir de Perga hacia dónde llegaron. Antioquía de Pisidia. Bien. Pregunta número 2. Dice, en el día del sábado, ¿a dónde llegaron y qué privilegio les garantizaron? Hechos 13, 14 al 15 dice: y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día sábado sentáronse. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, dice, en el día sábado, ¿a dónde llegaron? Llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿Y qué privilegio les garantizaron? Me llamó la atención cómo ellos reconocieron cuando ellos llegaron y les quisieron dar esa oportunidad. Como ahorita en estos momentos, en estos días, a veces el ser humano es arrogante y no da espacio a que alguien más lo exhorte. Y ellos reconocieron eso de ellos y les quisieron dar esa oportunidad y les dijeron: si hay algo que quieran ustedes exhortarnos, ahora hablen. Y les dieron esa oportunidad que me llamó la atención. Bien, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Dice, en el día del sábado, es necesario recalcar en qué día fueron ellos, en el día del sábado. ¿A dónde llegaron? A Antioquía de Pisidia, y entraron ¿en dónde? En una sinagoga, ¿sí? Dice, ¿y qué privilegio les garantizaron? Porque era un privilegio verdaderamente. ¿A quién le recuerda que utilizó esto también, esta misma oportunidad, este mismo tipo, casi una situación por la otra, y casi igual, una que la otra? Que el Señor Jesús le pidieron que leyera. ¿Sí recuerdan? Que le pidieron que leyera, y él ¿en dónde comenzó a leer? El profeta Isaías, ¿sí? El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado para hablar, para predicar libertad a los cautivos, y comenzó a hablar y hablar. Y entonces, tomando esta misma oportunidad, entonces fíjese cómo sí ciertamente lo que Pablo decía, o sea, aquí lo confirma, ¿sí? Ser imitadores de mí como yo, de Cristo. En esta situación lo imitó, pero exactamente, se le dieron la oportunidad de hablar, y entonces ellos utilizan esa oportunidad, y entonces comienzan ellos a hablar. Entonces muchos de los en este tiempo, incluso en el judaísmo, se reconoce que ese era el tiempo de la llegada del Mesías. Pero la razón principal porque la rechazaban es de que ellos decían, en sus palabras de ellos mismos, de los judíos, que no era conveniente, y por eso muchos lo rechazaban. Entonces, poniendo primero la conveniencia y después, en segundo término, lo que es la palabra de Dios. Pero entonces ellos, como judíos que esperaban la llegada del Mesías, tenían que saber que el Mesías llegó, y que llegó y que vivió entre ellos y que murió, como dice también el profeta Isaías. Pero que a la misma vez también el profeta Isaías dice que el Mesías iba a durar, el Cristo iba a estar para siempre, ¿sí? Entonces estas cosas ellos las tenían que saber, y Pablo iba a estos lugares a predicárselas. Entonces, si se nos da la oportunidad de hablar, hermanos, ¿la vamos a hacer? No, así nos vamos a quedar, o qué es lo mejor hacer. Si se nos da la oportunidad de hablar, hay que hablar, ¿sí? Y no hay que desechar esa oportunidad. No sabemos cuántas veces volvamos a tener una oportunidad. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Amén. Bien, pregunta 3.
¿Cómo comenzó su mensaje Pablo? ¿Cuáles fueron sus palabras introductorias? Dice los versos 16 al 23. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dice: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, las repartió por suerte de la tierra de ellas. Y después, como por 450 años, dióles jueces hasta el profeta Samuel. Y entonces demandaron rey, y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado aquel, levantólos por rey a David, al que dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Jesse, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de este, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Amén. La pregunta dice: ¿cómo comenzó su mensaje Pablo? En la lectura, hermano, pues yo lo que entiendo es comenzó a señalarles lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, por sus padres, y les empezó a relatar desde lo que Dios les soportó y cómo los sacó del pueblo de Egipto, y cómo les dio un rey y todo lo que les soportó primero hasta, dice, 450 años, hasta el profeta Samuel, y después cómo les levantó rey. Y dice que cómo comenzó su mensaje, así yo lo puedo mirar, que les comenzó él diciendo eso. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras introductorias? Me llama mucho la atención, como dice Clary, cómo separa, dice el relato, los versos, que parando se hizo señal con su mano. Como tal vez me imagino que había como un poquito de voces o algo así, que él hace señal como que le presten atención. Y luego cómo empieza él diciendo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Esto llama mucho como la atención ante el pueblo, tal vez de que le presten toda la atención lo que Pablo quería decir. Esa es mi respuesta. Gracias, hermana. Sus palabras introductorias les cita lo que ellos, fíjense, y es lo que venimos diciendo en el transcurso de esta lección. No les habla cosa nueva que ellos no supieran, sino que va a algo que ellos conocían, pero perfectamente, profundamente, acerca de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y les comienza llevando. Mire esta predicación aquí, este relato aquí de cómo habla Pablo. Luego vaya y vea acerca de Pedro, cómo habla Pedro en el capítulo 2 del libro de aquí de Hechos, y luego compara también con Esteban, ¿sí? en su discurso, y se va a dar cuenta que tienen la misma forma de hablarle, porque le hablaban a las mismas personas. Tenían que dejar a ellos claro que no eran de otro lugar, que no venían hablando cosas que ellos no conocieran, sino lo mismo, las promesas a los padres, a los patriarcas, todo lo que Dios había anunciado, todo esto ellos venían confirmándolo, y que el Señor Jesús se había cumplido todas las señales de que se habían hablado y enseñado y profetizado acerca del Mesías. Entonces es el mensaje que Pablo va hablándoles, sí, así es como les introduce a partir del pueblo de Israel, cómo se transiciona, entran a la tierra prometida, tienen jueces y después piden rey, y después así hasta llegar a David. Y llega a David porque en David quiere recalcar una parte importante, en la que le dice que a David también se le hizo promesa, ¿sí? Que de él, de sus lomos, iba a salir el Cristo. Entonces eso era importante saberlo. Entonces
muy importante y muy buena la introducción del apóstol Pablo. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Sí? Pregunta 4 dice, ¿qué dijo acerca de Juan el Bautista? Versos 24 y 25 dice, predicando Juan delante de la faz de su venida, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas como Juan empieza su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. Dice la pregunta, ¿qué dijo acerca de Juan el Bautista? Que Juan predicaba la venida de Jesús y también del bautismo de arrepentimiento. Amén. ¿Estamos bien ahí, hermanos? Amén. ¿Sí? ¿De acuerdo? Habla también acerca de Juan y Juan es importante. Es importante entrar y hablar acerca de Juan porque precisamente Juan si usted recuerda, también había una profecía acerca de él, ¿sí? Que enviaría a su siervo delante de él para que preparara el camino. Y venía venía Juan el Bautista precisamente predicando y anunciando lo que era el bautismo de arrepentimiento, para que por medio de ese bautismo de arrepentimiento también el Cristo fuera manifestado, ¿sí? Y en su bautismo también. Y Juan también deja muy en claro y habla acerca de que Juan les dejó sin lugar a ninguna duda que él no era el Cristo, sino que venía por delante de él. Bien, ¿estamos bien, hermanos? Pregunta 5 dice, ¿cuál fue la parte esencial del mensaje? Dice los versos 24 y 25. Predicando Juan delante de la faz. ¿Sí es eso, hermano? 26 al 37. Sí. 26 al 37. Dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salud, porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a este, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándoles, las cumplieron, y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matasen. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Así lo dijo, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió, y fue juntamente con sus padres y vio corrupción. Mas aquel que Dios levantó no vio corrupción. Y mi pregunta dice, ¿cuál fue la parte esencial del mensaje? No sé si estoy mal, hermano, pero ahí me corrige. La parte esencial del mensaje que yo puedo mirar aquí es que Pablo les introdujo la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.
¿Y qué utilizó? ¿Qué utilizó Pablo para que ellos vieran que contundentemente esto era así? ¿Qué utilizó? Fábulas de los gentiles, o sus propias ideas, o su forma de él ver las cosas, su opinión personal. ¿Qué utilizó Pablo? Las escrituras, fue lo que utilizó. Le cita y le cita una y otra vez las escrituras, ¿sí? Y le cita allí en una parte el Salmo 2, que es el que habla allí muy extensamente del Señor Jesús, el Salmo 2. Y uno lo lee y es sorprendente en qué detalle habla del Señor Jesús. Y entonces estas eran cosas que ellos ya sabían, y que ellos entonces comienzan a ser iluminados por medio de este conocimiento, y entonces ver cómo coinciden las cosas, y que esto no era algo que atentaba en contra de lo que ellos ya sabían, sino que más bien esto era el cumplimiento de las cosas. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Amén. Esta era la parte esencial del mensaje: predicarles al Señor Jesús, ¿sí? Bien, pregunta número 6: ¿qué podemos obtener por medio de Jesús? El verso 38 y 39 dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Amén. La pregunta dice: ¿qué podemos obtener por medio de Jesús? Pues yo creo que dice perdón de pecados, y también que en él es justificado todo aquel que en él cree. Amén. Gracias, hermano. Mire que porque ellos sabían, lo que ellos sabían hasta ese entonces era que el pecado, ¿sí?, se presentaba sacrificio, como lo dictaba la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés dependía de algo, o sea, dependía en el lugar en el que estuvieran. Dependía de que hubiera un lugar en donde se pudieran presentar sacrificios. Dependía de que hubiera un sacerdocio humano, levita, descendiente de Aarón, que fueran los que llevaran a cabo estos sacrificios. Tenía muchas dependencias de este tiempo y de este mundo. Ahora, cuando se presentaba un sacrificio, se perdonaba ese pecado, pero puntualmente ese pecado que se había cometido. La persona salía de allí, pero en sí no había una transformación en su persona. Por lo tanto, el riesgo era volverlo a hacer. Y entonces, ¿qué había que hacer? Otra vez el pecado, otra vez el sacrificio por el pecado. Entonces, la ley de Moisés les está recalcando allí que no pudo justificarlos, ¿sí?, porque se volvía a reincidir y reincidir. Entonces, les recalca que les dice en el verso 38, sea pues notorio, varones hermanos, que por este es anunciada la remisión de pecados, el sacrificio perfecto, el único y solo sacrificio del que hay necesidad, que sí transforma a la persona, ¿sí?, que sí transforma a la persona y que sí la justifica eficazmente delante de Dios. No es de que la ley de Dios a una persona que fuera sincera no la justificaba, sí la justificaba, pero es que había intervención humana y por lo tanto existía el riesgo, y tal fue el caso de que pues se contaminaba este proceso, ¿sí?, aceptando los sacerdotes este cohecho y todo lo demás. Bien, ¿hasta ahí vamos bien, hermanos? Vamos a ver la pregunta 7. Dice pregunta 7: ¿con qué palabras trató de hacer entender a sus oyentes? Dice el verso 40 al 41, dice: mirad pues que no os venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y entonces dice:
entonteceos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Entonces vemos acá, dice con qué palabras trató de hacer entender a sus oyentes. Entonces vemos acá el 41 les dijo que miraran, les dijo que miraran y que entendieran, ¿verdad? Porque se iba a obrar una obra que si la miraban no la iban a entender, ¿verdad? Y la obra que estaba hablando acá, pues en el verso 40 y 41 está diciendo, dice, mirad pues, dice que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Entonces, las palabras que usó el apóstol Pablo, acá pues vemos que son las palabras de los profetas, ¿verdad? Como haciéndole ver, si ustedes no prestan atención a esta escritura, se va a cumplir en ustedes. Entonces usó las palabras escritas en los profetas y los redarguyó de la forma, esto que está escrito acá se cumplirá en ustedes si no miran atentamente lo que les estoy explicando. Entonces, por eso es que el verso 40 les dice, mirad que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Y ya les cita la escritura de los profetas. Acá en el verso 41, mirad, dice, oh menospreciadores y entonteceos, dice, y devasteceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Entonces eso es lo que vemos que de esa forma les exhorta en esta parte, haciéndoles ver que si no prestaban atención a lo que él les estaba predicando, prácticamente se iba a cumplir lo que estaba escrito en los profetas. Eso es lo que vemos aquí, hermanos, que les hace ver el apóstol. Gracias, hermano. Les está citando una cita en los profetas que es Habacuc 1.5, aquí en la referencia bíblica es Habacuc 1.5. Entonces eran escrituras que ellos ya tenían. Allí las tenían en la sinagoga. Era cuestión de abrirlas y leerlas y confirmar que sí, en realidad sí, así decía la escritura. Bien, hermanos, vamos a pasar a la siguiente pregunta 8. ¿Qué impresión mostraron los gentiles que oyeron el sermón de Pablo y qué rogativa les hicieron? Dice, y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablando, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Amén. La pregunta, ¿qué impresión mostraron los gentiles que oyeron el sermón de Pablo y qué rogativa les hicieron? Mi respuesta es que como se describe que ellos estaban rogándole a Pablo y a Bernabé, me imagino se puede entender que tuvieron una gran impresión de cómo hablaba la palabra de Dios. Y ellos quedaron con ese deseo de oír más, tanto que le rogaron que regresara al sábado siguiente también. Gracias, hermano. ¿De acuerdo, hermanos? Sí, se mostraron interesados en lo que Pablo y Bernabé tenían que decir. Sí. Oh, claro, sí se mostraron muy interesados. Miren que los gentiles entraban a la sinagoga. No. Entonces lo poquito que alcanzaron a oír cerca de allí, yo no sé, es mi imaginación, si tómalas si usted desea, pero
personas afuera de la sinagoga tratando de escuchar al ver que alcanzaban a oír, ¿sí? Sabiendo que ese era un lugar exclusivo de los judíos. Y entonces, escuchando estas cosas, se les hicieron bastante interesante, que ellos pidieron volverlas a oír, ¿sí? Y entonces, fíjese, lo interesante de esto es que dice aquí en esta lectura, no nos dice cuántos eran los que estaban afuera escuchando, ¿sí? Que ellos estaban escuchando, pero lo que sí nos dice es que el próximo sábado, ¿cuántos vinieron? Dice que casi toda la ciudad, dice nuestro verso para memorizar, que casi toda la ciudad. Entonces, ¿qué significa? Que lo poquito que alcanzaron a escuchar, se lo llevaron. Y no solamente se lo llevaron, sino que ya llegando a ese acuerdo con los discípulos, el próximo sábado vamos a venir para que ustedes nos enseñen. Entonces, ya cuando regresan, nos damos cuenta que durante toda la semana, ¿qué fueron haciendo? Hablando y comentando y invitando a las personas. Mira que hay algo muy interesante que estos hombres están hablando. Y dijeron así, 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 yo me quedé interesado. Y se interesan muchas otras personas, ¿sí? Entonces, qué bonito, muchas veces así es como se sigue expandiendo y se sigue predicando. Que lo que uno poquito va aprendiendo, no es de que uno llegue a una sabiduría muy grande, sino lo poquito que logremos aprender, que lo aprendamos muy bien, ¿sí? Esa es la sabiduría, aprender lo poquito que sepamos, pero aprenderlo muy bien, porque eso poquito puede ser la diferencia, ¿sí? Entre rescatar una alma. Hay personas, mi mamá me platicaba entre semana, que había una hermana que se había convertido en la iglesia porque un niño le dijo que él iba a una iglesia y que en esa iglesia le habían enseñado que no se deben de decir palabras groseras y antisonantes. Fue suficiente para que la hermana se interesara y dijera, consígueme la dirección de esa iglesia porque yo quiero ir. Y la hermana, pues ahí está. Entonces, fíjese que a veces por una cosa que se aprende muy bien, se logra rescatar más almas. ¿Estamos bien, hermanos? Pregunta 9, dice, ¿cómo les respondió el apóstol Pablo? Amén. Entonces, les responde Pablo, ¿sí? Aquí es necesaria una aclaración, porque venimos viendo la secuencia de los gentiles que pidieron oír la palabra de Dios, y luego la pregunta 9 nos dice cómo le respondió Pablo, pero allí lo que cabe aclarar es cómo le respondió Pablo a quienes, a los judíos que contradecían y rechazaban. Pero fíjese cómo es de que tomaron las cosas de estos judíos. ¿Para qué razón? ¿Para qué es necesario que lo veamos? Para que nosotros nos demos cuenta que aún en ellos también lo espiritual y lo carnal se entraba. ¿Cómo tomaron ellos esto? Ven el próximo sábado que a pesar de que no es así, el judío miraba el sábado como suyo, como que solamente era suyo, y que la predicación de lo que eran las escrituras también solamente era de ellos.
Y aquí están viendo a los discípulos que están en el día suyo, hablándoles la escritura que ellos consideraban suya. ¿A quiénes? A los gentiles, a las personas de las que sí se sentían como que nada que ver. Entonces, eso es lo que les hace que ellos entren en ese prejuicio, toman las cosas carnalmente y dicen, ¿cómo que les van a hablar a los gentiles? No es posible que les estén hablando a los gentiles, no está bien. Eso significa que lo que ellos están predicando está mal. Entonces, cuando alguien toma algo carnalmente, ¿se absorbe lo que es la palabra de Dios o no? No, porque ya entró la carnalidad y por lo tanto se va a rechazar. Y cuando hay un prejuicio, ya, pues mire, de aquí que ellos tenían el prejuicio de que al gentil no se le daba nada. Entonces ellos comienzan a contradecir y a blasfemar, dice ahí. Y entonces ahí es donde responde Pablo. A ellos es a quienes responde ahí, porque dice cómo les contestó el apóstol Pablo, pero no nos dice a quién. Pues la aclaración es precisamente a los judíos que estaban rechazando el mensaje, que estaban contradiciendo y blasfemando. Porque mire, eran algunos, posiblemente la mayoría, pero fíjese que en esta lectura nos dice que no todos los judíos rechazaron el evangelio en ese lugar. ¿Se da cuenta? Que algunos, la primera vez que escucharon al apóstol Pablo, ¿qué hicieron? Lo siguieron, ¿sí? Lo siguieron y él les instó y les dijo, permanezcan en la gracia de Dios, y les siguió dando más recomendaciones, ¿sí? Entonces, no todos lo rechazaron, pero los que sí lo rechazaron, bueno, así fue como les contestó el apóstol Pablo. ¿Amén, hermanos? Amén. Pregunta 10. ¿Cómo fueron afectados los judíos por el éxito de Pablo? ¿Y cómo fue recibido esto por los gentiles? ¿Y con qué resultado? Dice en los versos 48 y 49 de esta pregunta: y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Amén. ¿Cómo fueron afectados los judíos con el éxito de Pablo, y cómo fue recibido esto por los gentiles y con qué resultado? Vemos acá la afectación de los judíos, quienes pensaban que lo tenían todo y que la palabra era exclusiva para ellos. Pues vemos que aquí que cuando los gentiles oyeron esto, ¿verdad?, se regocijaron y glorificaban a Dios, y los que estaban ordenados para vida eterna, pues creyeron, y la palabra del Señor se predicaba por toda aquella región. Entonces vemos que prácticamente los judíos, pues al rechazar el mensaje, pues vemos como el mensaje también pasa a los gentiles, ¿verdad? Y despierta el celo, se puede decir, en ellos por rechazar el mensaje de Dios. Entonces eso es lo que podemos ver acá, hermanos, en esta parte. Al apóstol Pablo crecer su ministerio, vemos que se extiende a los gentiles, porque para esto había sido llamado. Pero el pueblo, los judíos, vemos que el aceptamiento de la palabra de los gentiles los llevó a provocación de hacerlo, ¿no? Y a arremeter en ira en contra del apóstol Pablo y sus compañeros, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver. Entonces, se puede, a veces una situación puede afectarnos positivamente o negativamente, ¿verdad? Pero vemos aquí que la afectación de ellos, pues, negativamente, ¿verdad?
porque se llenaron de un celo egoísta, que no veían con buenos ojos el recibimiento de la palabra por el pueblo gentil. Eso es lo que puedo entender. Gracias, hermano. Ven, entonces ya vemos cómo leemos aquí, cómo se transiciona ya de dar la oportunidad a los judíos, y una vez, porque fíjense, en muchas partes fuera de este lugar, fuera de lo que es de la iglesia de Dios, se habla y se dice que los judíos rechazaron el evangelio, así de esa manera, pero eso no es verdad. Algunos lo rechazaron. Mire que sí fueron alcanzados algunos, y en otras partes así era, o sea, fueron alcanzados muchos de ellos. Entonces, no se había cerrado, digamos, permanentemente todavía lo que era la predicación a los judíos, pero ya se comenzaba a abrir. Ya habíamos pasado por Hechos 10, donde se comienza la predicación a los gentiles. Entonces era un momento de transición, ¿sí? De comenzar a predicar a los gentiles, ¿sí? Entonces se ve allí las ambas partes, como se había absorbido, se había alcanzado a los judíos que sí recibieron el evangelio, se habían manifestado también los que no lo quisieron recibir, y después se llega a la predicación a los gentiles, ¿sí? Y de ahí se expande y crece la iglesia, y su mayor crecimiento fue precisamente pues en donde había más oportunidad, ¿sí? Que los gentiles, siendo muchos más y siendo muchas naciones, pues el crecimiento fue grande, porque pues eran también los mismos gentiles los que ya comenzaban a trabajar en la obra, ¿sí? Ya no eran solamente puros discípulos judíos del Señor Jesús, sino ya estamos viendo muchos otros que ya del gentilismo, que se habían unido a lo que era la iglesia de Dios, unido a lo que era la predicación también del evangelio, y así se fue expandiendo, ¿sí? ¿Estamos bien, hermanos? Sí, permítame, hermano, en mi pregunta es bueno que mire, una vez que por ejemplo, después de que se cierra la oportunidad a los judíos, ya no vemos por ejemplo, esas conversiones de más judíos. De hecho, no está, el apóstol Pablo lo explica bien claro a la iglesia, que una vez que los judíos rechazaron el mensaje, se les puso un espíritu de estupor, quedaron endurecidos. Entonces la Biblia habla de un número de 144,000, pero no vamos a estar diciendo, por ejemplo, como otros grupos, de que el grupo no fue completado en esos días y que se siguen convirtiendo. Entonces, pues ahora ya no serían 144,000. Con uno más que se convirtiera, pues ya sería 144,001, 144,002. Pero nosotros vemos en la Escritura un número de 144,000, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este número entró ya, y esto yo lo podemos poner a pensar, y los hijos de estos 144,000, ¿qué pasó con ellos? Bueno, la Escritura dice que después de eso señalado, los demás fueron endurecidos, ¿verdad? Entonces, la reacción de los judíos al recibimiento del mensaje de los gentiles sirvió para su propio mal, ¿ya? Porque en vez de suavizar su corazón y doblegarse, más bien lo endurecieron de celo, y no les cabía en su manera de reacción de ellos ver que otro pueblo con las mismas condiciones de ellos también tuviera esa cercanía hacia Dios. Entonces, lo que podemos ver acá, en esta parte de Hechos 13, cronológicamente también vemos que se marca un antes y un después de la predicación a los judíos, porque Pablo más atrás dice: a vosotros era menester que se os hablara. ¿Ves? Entonces, pero debido a de rechazamiento, pues podemos ver que los judíos, pues poco a poco fueron dejados, y no más allá del número de 144,000.
Nada más eso. Gracias, hermano. Ahí tenemos en la cita del verso 46, ¿verdad? Donde dice, nos volvemos a los gentiles. ¿Sí? Bien, hermano, vamos a la pregunta 10. Dice, ¿por qué condiciones los apóstoles fueron obligados a salir de Antioquía? Dice, cuando los judíos concitaron mujeres pías y honestas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus términos. Ellos entonces, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio. ¿Por qué condiciones los apóstoles fueron obligados a salir de Antioquía? Porque levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Están de acuerdo, hermanos? Mire que dice que los judíos que hicieron, concitaron mujeres pías y honestas y a los principales de la ciudad y llevaron persecución contra Pablo y Bernabé. Porque mire, según allí es donde ve uno que entra la conveniencia. Porque el judío con el gentil, nada de relación. Solamente lo que es absolutamente necesario, ¿sí? Que vivían en la ciudad, que hacían comercio con ellos, bueno, hasta ahí lo absolutamente necesario. Pero, y incluso lo vemos hasta hoy en día, no los vemos en restaurantes de la gente, no los vemos en tiendas de la gente. ¿Por qué razón? Porque no quieren relación con los gentiles. Pero cuando conviene, verso 50, sí citan a los principales de la ciudad y decirles, mira, como estos hombres empiezan a hablar de cosas que son contrarias a lo que ustedes creen, y comienzan a hablar mal de sus prácticas y de su forma de vivir y su forma de creer, y allí sí ya convenía recalcar eso. Lo que era errado y equivocado y todo, con tal de incitarlos en contra de ellos y desecharlos de sus términos, pues era lo que ellos estaban dispuestos a recurrir. Pero ya para entonces ya había quedado en ese lugar ya convertidos, ¿sí? Entonces ahí se pudo obtener un beneficio muy grande. Bien, hermanos, vamos a terminar con una conclusión de parte de nuestro hermano ministro. Ya, hermano, me llama la atención como lo que se está haciendo énfasis en esta última pregunta. Yo creo que es importante reflexionar también en ella, como usted decía. O sea, las personas que levantaron para hacerle daño a Pablo, para bloquear su éxito, no fueron cualquier persona, ¿verdad? Como usted lo veía. Fueron personas que realmente se le pudieran poner con firmeza al frente, porque dice que pusieron personas que también tenían buen testimonio. Uno pensaría que nada más la gente va a escoger a personas de mal testimonio, ¿no? Porque pues nadie les creería. También escogen, vemos que también personas que pueden ser relevantes para contrarrestar el mensaje del Señor. Y eso pues se ve aquí. Dice, por cuyas causas los judíos instigaron, dice, a los jefes de la ciudad y a las mujeres ricas que adoraban con ellos a Dios, y levantaron, dice, una persecución. En esta versión pues lo dice de esta manera. Dice en esta versión que le estoy leyendo, dice, por causa de los judíos instigaron, dice, a los jefes de la ciudad y a las mujeres ricas que adoraban con ellos a Dios, y levantaron, dice, una persecución en contra de Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus términos. Entonces este tipo de enseñanza lo veo como es el eje medular para el pueblo del Señor. Entender que bajo las situaciones perfectas o condiciones idóneas de enseñar y de seguir a Cristo, podemos tener adversidad, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de entender. Yo creo que Pablo y Bernabé es un maestro que tenemos de frente a cuántas condiciones se sometió. En todo el trayecto de la lectura nos habla de los peligros que corría en diferentes situaciones.
y entre ellas las más relevantes se puede decir, como el mismo rey David decía, que había sido herido de su amigo, digamos. Igual el apóstol Pablo dice de su propia nación y de los propios hermanos, de los falsos hermanos, digamos. Entonces yo creo que esta lección de Pablo en Antioquía y Pisidia, a pesar que predicaba el evangelio como Dios se lo había ordenado, pues vemos el repudio que tuvo de los mismos de su nación y de los falsos hermanos. Gracias, hermano. Entonces nos queda ahí también una lección, hermanos. Ahí lo que nos recalca esta lección: nunca la iglesia de Dios ha dependido de ningún gobierno de este mundo. Nunca ha dependido de un gobierno, ¿sí? Que forzosamente tenemos que vivir en un país y estar sujetos, en cuanto no atenten en contra de la palabra de Dios, a las leyes humanas, sí es verdad, pero no hemos dependido de ellos, ¿sí? Entonces, hasta aquí la lección, hermanos. Esto es lo que sucede con Pablo y Bernabé en este lugar de Antioquía de Pisidia. Yo pediré a los hermanos que se pongan de pie y en esa posición recibir a nuestro hermano obrero Noel Galindo, que nos preside. Les agradezco su atención, su participación. Dios se lo va a recompensar a cada uno de ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Paso a vosotros. Bien, hermanos, Dios bendiga a nuestro hermano diácono por esta hermosa escuela, una hermosa enseñanza que hemos aprendido hoy. Vamos a recibir a nuestra hermana Elizabeth con los pequeños que tuvieron su clase en este día. A ver, hermanitos, saluden a los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, pasa por otro Nosotros paso. A ver, todos juntos repiten el título de la lección después de mí. Los sueños de Faraón. Los sueños de Faraón. Repitan el verso. Y dijo Faraón a José. Y dijo a Faraón a José: Yo he tenido un sueño. Yo he tenido un sueño, Y no hay quien lo declare. y no hay quien lo declare. Mas he oído decir de ti, Mas he oído de ti, que oyes sueños que oyes sueños para declararlos. para declararlos. Génesis capítulo 1, 41, verso 15. Génesis 41, verso 15. Amén. Josías, primer pregunta. ¿Cómo llegó José a Egipto? Como esclavo. ¿Quién lo compró como siervo para su casa? Casa. Abigail. ¿Por qué fue encarcelado José? ¿Por qué fue encarcelado José? Muy bien. Di más fuerte para que te oigan. Echaron mentiras. Muy bien. ¿Le fue mal en la cárcel? No. A ver, todos juntos. José declaró su sueño a dos siervos de Faraón y ambos se cumplieron. ¿Cierto o falso? Cierto. Genezaret, ¿por qué Faraón sacó a José de la cárcel? Lo que hacía. Josué, ¿qué significaban las vacas hermosas y las espigas llenas? Iban a ver 7 años. ¿Y qué significaban las vacas flacas y las espigas abatidas? ¿Qué hizo Faraón al escuchar la declaración de su sueño? Josué, ¿qué hizo Faraón al escuchar la declaración de su sueño? Lo puso como segundo. Todos juntos, se cumplió
cumplieron las palabras de José? Sí. Amén. Esto fue todo, hermano. Pasa vos. Que Dios los bendiga. Vamos para que Dios los bendiga. Bien, hermanos, Dios bendiga a sus pequeñitos, también a la maestra que se ha esforzado en estar con ellos en esta mañana. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar un himno más para despedirnos en este culto de esta mañana. Número 16 de nuestros himnarios. Número 16 de nuestros himnarios. Todo el que crea no morirá. Cuán feliz yo soy, brilla en mi luz, disipa todo mi mal, todo aquel que crea en Cristo Jesús, tendrá vida eterna. Todo el que crea no morirá. Se refiere a mí, sí, se refiere a mí. Todo el que crea no morirá. Cristo se refiere a mí, mi esperanza perdida resucitó, su gloria llena mi ser, en su gracia del fango me levantó, en su sangre hay poder. Todo el que crea no morirá. Se refiere a mí, sí, se refiere a mí. Todo el que crea no morirá. Cristo se refiere a mí. Cuán profundo su amor, inefable don, que Cristo murió por mí. Aunque indigno yo soy, gozo su perdón. Por él ya salvo fui. Todo el que crea no morirá. Se refiere a mí, sí, se refiere a mí. Todo el que crea no morirá. Cristo se refiere a mí. Amén. Bien, hermanos, tenemos esta promesa hermosa que nos hizo nuestro Dios. Dice que todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo, dice que va a tener vida eterna. No va a morir o no va a sufrir la segunda muerte. Bien, hermanos, así como estamos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano ministro para que él nos despida de oración. Que Dios, hermanos, Dios los bendiga y paz a vosotros. A vos, Padre, que Dios les bendiga. Paz a vosotros, iglesia. Tomen sus lugares. Muy bien, gracias al eterno Dios hemos tenido una gran escuela que los ha a cargo de nuestro hermano diácono. Y pues gracias al eterno Dios los hemos trasladado un poquito hacia ese trabajo maravilloso encomendado al apóstol Pablo a la iglesia en aquellos días, ¿verdad? Así que Pablo hemos podido estudiar cómo trabajaron en este lugar de Antioquía. ¿De dónde eran, hermanos? ¿Antioquía de qué? Pisidia. De Pisidia. Así que
Esperemos, hermanos, podamos atesorar para nuestro Dios esta obra misionera, esta forma de explicar la escritura del apóstol Pablo y de su trabajo en este lugar de Antioquía. Así que, hermanos, este ha sido el estudio de esta escuela, iglesia que hemos tenido. Así que atesoremos todas estas partes que se nos han sido habladas. Y también los niños tuvieron un aprendizaje para honra y gloria de nuestro Dios. Y también nosotros, hermanos. Ahora vamos a hacer un receso y después pues vamos a continuar con los cultos para los jóvenes, el culto de las hermanas y también el culto de los varones, y pues después el culto general a las 4 de la tarde. Así que agradecer, hermano, a nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a dar gracias por el alimento espiritual que hemos ya comido, y también por el alimento físico que vamos a tomar a continuación. Vamos a doblar nuestras rodillas para agradecer a Dios, ¿verdad?, por todo este culto que los ha permitido llevar. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito, que estás en los cielos, Señor. En este momento, Padre, doblamos nuestras rodillas y venimos delante de su presencia, Padre eterno. Gracias, Padre, porque también has usado a la maestra de los niños y a los niños para que en este aprendizaje podamos cumplir, Padre, con lo que dice la Escritura, que instruyamos a los niños, Padre, que los instruyamos en esa carrera, Padre bendito, que es el conocimiento y la obediencia, para que den frutos dignos de ser, Padre eterno, recibidos por usted. También, Padre eterno, nosotros hemos estudiado también su palabra y hemos venido a ofrecer este culto en esta mañana, Padre eterno, de escuela que hemos tenido, de aprendizaje, de estudio. Sea la honra y la gloria, Padre, para usted, en ese nombre santo y sublime de su Hijo amado, Jesucristo. Le imploramos, Padre celestial, que usted reciba, Padre eterno, este culto que hemos dado en esta mañana, Padre soberano. Agradecer, Padre bendito, por los alimentos que vamos a tomar a continuación, que sean de bendición, de agrado para nuestra alma, y también pedir, Padre eterno, por todos nuestros hermanos esparcidos en el mundo, donde quiera que estén, Padre eterno. Pedirles, Padre bendito, a usted, si no tienen, Padre, que comer, que usted les supla, Padre celestial, a cada uno por nombre, y el que tuviese poco le sea también multiplicado. Así, Padre celestial, agradeciendo, Padre bendito, por el pan literal que también vamos a tomar a continuación. Agradecemos, Padre, por todo, pidiéndole que usted esté en medio nuestro con todos los cultos que también vamos a tener a continuación después de este receso. En el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, le agradecemos y le suplicamos cada uno de estos favores. En el nombre de su Hijo amado se lo pedimos todos. Amén. Amén. Paz a vosotros, iglesia. Paz.